Hola chicos, ¿cómo están? Les mando un cordial saludo. Espero que todos estén muy felices y compartiendo mucho con su familia en casa y que por supuesto estén haciendo sus actividades que nosotros les mandamos cada semana y pues espero que vayan avanzando con todo. Muy bien. Para esta ocasión pues quisiera compartirles un tema nuevo. Seguramente tú recordarás el tema de la semana pasada de matemáticas que se trata de fracciones. Bueno, vamos a darle continuación a este tema, pero con otros subtemas. Muy bien, ¿estás listo entonces para empezar? Yo espero que sí. Muy bien, vamos a empezar entonces. Ok, como te decía, la semana pasada estuvimos hablando del tema de fracciones y considero que ya tú puedes hacer las divisiones de un entero para mostrarlo como fracciones. Muy bien, entonces, pero en esta ocasión yo te quiero hablar de fracciones propias y fracciones impropias. Bueno, para empezar, pues vamos a recordar un poco lo que hablamos la semana pasada y te muestro en esta ocasión, pues tú seguramente ya te diste cuenta que en esta parte yo tengo un pastel y vamos a hablar de cómo podemos utilizar este pastel para aprender de fracciones. Muy bien. Tú te das cuenta ahora que este pastel pues es un entero, ¿verdad? Eso es lo que se ha hablado, este es un todo, es un entero. Entonces a este pastel pues lo vamos a representar con el número uno, ¿verdad? Entonces es uno. Porque es un pastel y pues solamente necesitamos uno de este pastel. Entonces vamos a hacer algo. Tú recuerdas también que tenemos para las fracciones tenemos las partes como esta que representa el numerador y tenemos esta parte que representa el denominador. Muy bien, el denominador nos muestra la cantidad de partes en que se va a dividir un todo, un entero. Entonces, seguramente tú ya te diste cuenta que pasó con este pastel. Bueno, el denominador nos indica que lo vamos a dividir en dos partes, ¿verdad? O sea que este entero lo vamos a dividir en dos, vamos a partirlo en dos, en la mitad, y vamos a tomar uno. Seguramente tú ya has visto esta cantidad en algún lugar, ¿verdad? Entonces 1 y sobre 2 significa un medio, ¿ves? Aquí está un medio. ¿Qué representa esto? Pues obviamente vamos a tomar un pedazo de las dos en que están divididos. Entonces este pastel está dividido en dos partes, pero vamos a tomar una sola parte. ¿Ok? ¿Qué pasaría si si tomaríamos los dos de este pastel? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar dos de este pastel. ¿Ves? Este pastel está dividido, como nos dice el denominador, está dividido en dos partes, ¿verdad? Y vamos a tomar las dos partes de este pastel. Entonces quiere decir que vamos a tomar un entero, ¿verdad? Tomamos dos partes de las dos en que está dividido. Bueno, ¿qué pasa si dividimos nuestro pastel en más partes? Muy bien, vamos a dividirlo, por ejemplo, en tres partes. Esto quiere decir, y tenemos en el numerador 2 y en el denominador tenemos 3. Entonces, quiere decir que está dividido en tres partes, pero de estas tres partes nosotros hemos seleccionado dos, ¿verdad? Hemos seleccionado estos dos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si lo vamos dividiendo en cuatro partes? Bueno, tendremos 2/4, ¿verdad? Entonces, en el numerador, pues tenemos 2 para nosotros y las otras dos ya no están porque no nos pertenece, ¿verdad? Entonces, solamente tenemos 2 de 4 partes. Bueno, entonces, todo esto lo hemos analizado, ¿verdad? Muy bien. Y lo podemos ir dividiendo en varias partes, cuantas partes nosotros querramos. Como tú te darás cuenta, si lo dividimos en 10 partes, y tomamos 2 de estas 10 partes, entonces la parte que nos correspondería sería esta. Ok, bueno, a todas estas fracciones la vamos a llamar propia. ¿Por qué? Porque en el numerador pues tenemos una cantidad más pequeña que en el denominador.
¿sí? Muy bien. Entonces, cuando tenemos una cantidad aquí en el denominador que es más grande que el numerador, entonces a esto lo llamamos una fracción propia. Por ejemplo, 2 décimos. Esto es una fracción propia. Las fracciones propias normalmente se identifican viendo comparando el numerador con el denominador, ¿verdad? Si el numerador es pequeño que el denominador, entonces es una fracción propia, ¿verdad? A esto lo vamos a llamar. Entonces ese es el tema que tenemos para esta ocasión. Bueno, mira, entonces todavía es fracción propia. En este caso, inclusive esto, mira, es una fracción propia hasta inclusive cuando tomamos este 2 de 2, pues es fracción de unidad. Bueno, entonces mira, hasta aquí es, todo esto pues ya es una fracción propia. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros veamos esto cuando nosotros aumentamos el numerador? Por ejemplo, necesitamos 6 de 4. Entonces, en este caso, si tú te das cuenta que el numerador es mayor que el denominador, entonces a esta fracción lo llamaremos impropia, porque el numerador es mucho más grande que el denominador. ¿Te das cuenta acá? Por ejemplo, aquí está 6 cuartos. ¿Cómo representaríamos estos 6 cuartos? Bueno, lo que nos dice este 4, que el entero tiene que dividirse en 4. Este denominador siempre nos indica en cuántas partes dividiremos el entero. Bueno, en este caso el denominador es 4 y nos dice que un entero tiene que dividirse en 4. Entonces, ¿pero cuánto necesitamos? Necesitamos 6. Entonces, ¿qué pasa? Este entero lo hemos dividido en 4, tomamos estos 4 y aparte de eso necesitaríamos otros 2 más de otro entero, otras 2 partes más, 2 cuartos más de otro entero. Si tú te das cuenta, empecemos a contar. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces hemos tomado 6 de 4 partes. Bueno, entonces tú te darás cuenta que en este caso es una fracción impropia. ¿Qué pasa si el denominador es aún más pequeño? Por ejemplo, este. Sí, bueno, aquí está. ¿Qué pasaría entonces ahora si necesitamos 6 mitades? Este indica que necesitamos 6 mitades, ¿verdad? Tú recuerdas esto, ¿verdad? Este es un medio. Un medio es una mitad, ¿verdad? 1, y esto quiere decir que está dividido en 2 partes. Un medio, eso es una mitad. Si necesitamos dos mitades, pues sería un entero. Las 2 mitades, pues es un entero. Muy bien, eso es un entero, porque tomamos las dos de las 2 partes en que está dividido un entero. Bueno, ¿qué pasa si necesitamos 3 mitades? Aquí ya tenemos una fracción impropia entonces, ¿verdad? Porque necesitamos 3 mitades. Eso quiere decir que tenemos que recurrir a otro entero para poder obtener esa parte que necesitamos. Por ejemplo, aquí necesitamos 3 mitades. Tenemos una mitad, 2 mitad y 3 mitad. Entonces aquí hay 3 mitades. Eso quiere decir que tenemos un entero y otra mitad. Tenemos un entero y otra mitad más, ¿verdad? Un medio. En este caso, nuestra fracción es impropia porque el numerador es mucho más grande que el denominador. Bueno, vamos a continuar entonces. Otro ejemplo. Bueno, en este caso, si fuera así,
Si el entero lo dividimos en 4 partes, como lo pide el denominador, y solo necesitamos 3, entonces esta es una fracción propia, porque el numerador es menor que el denominador. Entonces, ¿cuánto necesitaríamos? Bueno, vamos a dividir según nos indica el denominador, nos indica que hay que dividir en 4 partes. Esto quiere decir que vamos a dividirlo como hasta acá. Pero de esas 4 partes necesitamos 3. 1, 2 y 3. Entonces aquí tenemos 3 cuartos. Muy bien, esta es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador. Bueno, ¿qué pasaría si aumentamos más cantidades? En vez de que el sea 3, va a ser como, por ejemplo, 9. 9 cuartos. ¿Qué representaría esto? Representa de que el entero lo vamos a dividir en 4, como dice el denominador. Este es el entero. Lo vamos a dividir en 4, pero de estos 4 necesitamos 9 iguales a estos cuartos. Entonces en este caso son 9 cuartos. Ahora entonces necesitaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ves? 9 pedazos del entero que está dividido en 4. Mira, este denominador nos indica en cuántas partes se divide el entero. Si no tenemos suficiente, entonces necesitaremos recurrir a otro. Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Empecemos con un cuarto. Un cuarto, tú sabes qué es esto, ¿verdad? Vamos a ir 2 cuartos. 2 cuartos son 2 partes de 4. ¿Okay? Vamos a empezar con 3 cuartos. 3 cuartos indica que son 3 partes que vamos a seleccionar de 4. Muy bien, vamos a ver, 4 cuartos. 4 cuartos ya nos indica que vamos a tomar las 4 partes de 4. Pero ¿qué pasaría si nos piden 5 cuartos? Hacemos con 5, vamos a ver, vamos a colocar 5. ¿Qué pasaría si nos piden 5 cuartos? En este caso necesitaremos recurrir a otro pastel más. Necesitaremos recurrir a otro entero más para poder obtener ese cuarto que nos hace falta. En este caso ya tenemos 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos 4 cuartos, pero nos piden 5 cuartos. Entonces necesitaremos recurrir a otro entero más para obtener ese cuarto que nos hace falta. Ahora ya tenemos 5 cuartos. Tú te das cuenta aquí, hay 5 cuartos, ¿sí? 5 cuartos. Aquí hay, aquí sería un cuarto, ¿verdad? Aquí 3 cuartos, ¿verdad? Aquí, ¿qué pasaría? Entonces, si necesitamos 5 de la cuarta parte del entero, necesitaremos aquí otro pastel más para partirlo en 4 y tomar esa parte que nos hace falta, porque nos dice que el entero siempre tiene que estar dividido en 4. Muy bien, entonces ahora en este caso ya tenemos una fracción impropia, porque la fracción nos indica que el numerador es mayor que el denominador. Entonces cuando el numerador es mayor, ahora ya se convierte en una fracción impropia. Bueno, ¿qué pasa si aumentamos más? Aumentemos. Por ejemplo, necesitamos 14 cuartos. Esta es una fracción impropia también. Mira, lo que nos indica el denominador que hay que dividir en 4 el entero, pero de esas cantidades, de esas piezas de cuartos, necesitamos 14 iguales. Necesitamos 14 pedazos iguales a los cuartos. Entonces, quiere decir que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9, 10, 11, 12,
13 y 14. Aquí tenemos 14 cuartos. Muy bien. Entonces a esto se refiere la fracción impropia. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que también es igual a 3 2/4. ¿Te das cuenta? Muy bien. Es igual entonces a 3 2/4. Y seguramente tú ya te diste cuenta de algo. Mira, esta es una mitad también. ¿Ves? 2/4 es igual a una mitad también, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la información que yo quisiera compartir contigo y que tú pues tú lo analices, ¿verdad? Cuando estés pues en tu casa haciendo tu tarea, pues analice muy bien e identifica cuáles son las fracciones propias y las fracciones impropias. Muy bien, vamos a ver algo más. Bueno, supongamos que vamos a partirlo en mitades, ¿verdad? Vamos a necesitar mitades. Bueno, aquí te das cuenta que este es un medio, ¿verdad? Y vamos a necesitar, por ejemplo, vamos a poner 7 medios. Aquí son 7 medios. Quiere decir que aquí tenemos 1 y 2 mitades. 1 y 2 mitades más, que serían 4 mitades, llevan acá. Y aquí serían 6 mitades. Aquí llevan 6. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta una mitad más, como nos dice aquí. Y aquí está. ¿Ven? Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mitades. ¿Te das cuenta? Esta cantidad nos indica que son 7 mitades lo que necesitamos. En este caso, entonces, necesitamos de todo esto. Esta es una fracción impropia también. En este caso, nos representa también 3, 1, 2, 3 medios. ¿Ves? Es igual a 3 medios. ¿Ves? Es igual a 3 medios. ¿De acuerdo? Entonces, este 7 pues nos representa la parte que necesitamos y este denominador nos indica en cuántas partes dividiremos los enteros. Ok, si no es suficiente con lo que tenemos, tendremos que recurrir a más, hasta poder completar las cantidades. Por ejemplo, aquí necesitamos 2 mitades, pues está bien, ahí estamos bien, ¿verdad? Y si le colocamos así, aquí solo necesitamos un medio. Esta es una fracción propia. Aquí. Entonces aquí pues no hay problema. Pero ¿qué pasa si necesitamos, por ejemplo, 3 mitades? Entonces en este caso necesitamos recurrir a otro entero más. Porque este denominador pues nos indica que tenemos que partir en 2 el entero. Entonces 1, 2, 3 mitades aquí. Esto ya es una fracción impropia. Esto es igual a un entero y un medio. ¿Ves? Un entero y un medio. Muy bien. Entonces a eso lo llamamos las fracciones impropias. Muy bien. Entonces pues a ti te toca ya hacer tus tareas, trabajar con todo esto. Y por supuesto, si tienes alguna duda o pregunta, pues no dudes en escribirnos. Y pues nosotros te vamos aclarando las dudas que tú tengas. Muy bien. Esa es la información que yo quisiera compartir contigo. Siempre échale ganas, recuerda, cuídate, quédate en casa, trata de no salir y comparte más tiempo con tu familia, dedica más tiempo para tus actividades y tus tareas, lee bastante para que también tú puedas pues avanzar con tus conocimientos, con tus estudios y todo lo que tengas en casa. Muy bien, entonces te veo en una próxima ocasión y saludos a todos. Hasta luego.